Buenas noches, estamos una vez más en el programa Joyas Eternas compartiendo con el pastor Hernando Mejía. Buenas noches. ¿Qué tal, Katy? Buenas noches, qué bendición estar contigo también en esta oportunidad. La verdad es una bendición estar compartiendo con la gente que nos sintoniza día a día en casa y pues hemos estado tratando temas realmente interesantes y pues esta noche queremos tratar de un tema eh, interesante, ¿verdad? Acerca de lo que es la política. Se preguntarán, ¿verdad?, qué tiene que ver la política con lo que queremos compartir, ¿verdad? O el sentido de este programa. Pero realmente queremos empezar con una pregunta, ¿verdad? ¿Qué tan permitido está el que una persona que conoce a Dios, ¿verdad? Podemos hablar de una persona que ya ha nacido de nuevo, esté involucrado en la política, ¿verdad? ¿Qué piensa usted acerca de esto? Bueno, Katy, la verdad que este tema quizá puede causar un poco de controversia, pero me gustaría mucho poner puntos de equilibrio como para que la gente pueda tener un mejor criterio acerca de lo que va a aprobar en su vida o va a desaprobar. Realmente la política pues es una ciencia y realmente cada persona trae una vocación diferente. Todos tenemos diferentes vocaciones. Hay gente que tiene vocación para ser médico, para ser ingeniero en cualquiera de las ramas. Hay gente que trae ciertas vocaciones y dentro de las vocaciones que se traen hay gente que nació para esto. Hay gente que nació para la cosa pública. Hay gente que nació para poder, con el carisma que Dios le ha dado, tener un liderazgo para poder llevar a un pueblo, a una nación incluso, por cierto derrotero, por cierto camino, y esa habilidad de poder reunir masas, esa habilidad de poder convencer masas y de poder tener propuestas de mejoras públicas, pues realmente es una vocación. El problema está en esta situación, y yo quiero ser muy claro y muy sincero en este programa. Quizá voy a parecer un poco pesimista, pero mi función es enseñar lo que la Escritura enseña. Esto es como que a veces nosotros nos marcamos muchos ideales, y a veces dentro de los ideales que nos marcamos está que yo voy a cambiar una sociedad, yo voy a cambiar una nación, yo voy a cambiar un país con la propuesta, con la honradez, con los objetivos que me marco. Y aunque todos los hombres tenemos que trabajar de esa manera, y los cristianos tenemos que salir todo el día para ser honestos en lo que hacemos, para ser honestos en lo que realizamos, honestos en lo que aprobamos, honestos en lo que ejecutamos, definitivamente tenemos que ver también y encontrar que va a ser imposible que una nación abandone la injusticia, abandone el pecado y abandone la maldad. ¿Por qué? Porque esta tierra no la gobierna Dios. Esta tierra no la gobierna Jesucristo. Ni la va a gobernar hasta que Él retorne en su segunda venida. De la segunda venida del Señor, que en griego se llama Epifanía, para atrás, Dios permitió y le entregó al hombre el poder y la potestad para poder gobernar la tierra. Dios no está gobernando la tierra, ninguna nación, ni Israel está siendo hoy en día una nación gobernada por Dios. Realmente las naciones, según el apóstol Juan, 1 Juan capítulo 5, la tierra y las naciones están siendo gobernadas por el maligno. Teniendo claridad y base bíblica de que es el maligno el que está gobernando, y hay una mente inteligente, diabólica, de maldad, que está gobernando la tierra. Y claro, está gobernando porque Dios así lo ha permitido. Claro, nunca fue su voluntad, pero a la hora de que le entregan al hombre la regencia de toda la tierra, el gobierno de la tierra, pero que el hombre cede las escrituras y cede la propiedad a las tinieblas, es que las tinieblas han gobernado hasta el día de hoy. Y repito, no hay ni una nación hoy en la tierra que pueda decir que está siendo gobernada por Cristo, que es el que va a gobernar las naciones. Pero sí tenemos que entender también que hay una nación en la tierra que no la está gobernando el diablo. Hay una nación en la tierra
pero es una nación que está en la tierra, pero no es de la tierra. Y esa nación se llama iglesia. Esa nación es una nación santa, es un pueblo adquirido por Dios y está puesto en la tierra para anunciar las virtudes del reino y las virtudes de ese rey. Nosotros estamos ahora como cristianos, porque la iglesia es la nación santa, la nación celeste que está en la tierra. Somos los llamados para decirle a todos los hombres que están en el reino de los hombres y en el reino de las tinieblas que pueden venir al reino de Jesucristo. Y que nosotros ya entramos a ese reino y lo hemos experimentado. Y que es una bendición grande poder entrar por la puerta de ese reino. Para entrar a ese reino necesitamos pasar por la puerta dimensional. Esa puerta dimensional se llama Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la puerta. Por Jesucristo podemos entrar al reino de los cielos. Por Jesucristo podemos vivir en la tierra, pero podemos disfrutar en la tierra como que ya estuviéramos en el cielo. Lo primero que uno va a disfrutar en el cielo va a ser la presencia de Dios. Y entonces uno ya puede disfrutar en la tierra disfrutando de la presencia y de la gloria de Dios. Esa es la cosa linda y hermosa que tenemos los cristianos. Bueno, entonces tenemos que entender, Katy, que todas las naciones están gobernadas por el maligno. Entonces no va a llegar un cristiano a querer cambiar los destinos de una nación, de un país. Eso no existe, ni va a existir. Y de hecho se ha probado en este país que han llegado gobernantes cristianos con buenas intenciones. Algunos los he conocido yo, otros no los he conocido, pero incluso han gobernado el país. No digamos una ciudad, no digamos un municipio. Y los resultados que hemos tenido son resultados nefastos, son resultados malos. La gente llega con buenas intenciones, pero con intenciones no se gobierna un país. Hay una estructura que ya está diseñada en el país, una estructura que no la puede romper un hombre, que el único que va a poder romper esa estructura, no de Guatemala, sino del mundo entero, se llama Jesucristo. A Nabucodonosor le dieron un sueño donde le mostraron cómo funciona la tierra en cuanto a los reinos de este mundo. Y le mostraron de que la tierra era gobernada en el tiempo de Daniel por potestades en los aires, que uno era el príncipe de Babilonia, otro el príncipe de Persia, luego iba a venir el de Grecia, luego el de Roma, y luego una mezcla de lo que era romano con lo que era humanismo, que es lo que hoy en día está gobernando. Y que es lo que le va a dar la estafeta y le va a entregar el gobierno de la tierra al anticristo. Entonces entendemos que la tierra, antes de ser gobernada por Cristo, será incluso gobernada totalmente por las tinieblas. Según la Biblia, en esta tierra el mismo diablo será personificado y vendrá a la tierra a gobernar junto con su hijo espurio, que es el anticristo, y con el falso profeta, que es su líder religioso. A mi punto de vista, el escenario político, el escenario económico, el escenario social, el escenario legal de la tierra se está preparando y se está encaminando para que este gobierno de maldad se encarne en este mundo. Ahora está trabajando por espíritu, pero va a llegar un momento en el cual será tan físico y tan visible el mundo de las tinieblas que la gente podrá ver esa trinidad diabólica o de las tinieblas en la tierra. Estará el diablo, estará el falso profeta y el anticristo gobernando los destinos de todas las naciones, incluso los destinos de la nación de Israel. Bueno, repito, a mi parecer todo esto se está encaminando, lo que estamos viendo hoy en día, para este cumplimiento profético que la Escritura nos establece. Ahora, ¿qué puede hacer un cristiano? Dios metió a la iglesia dentro de este reino de tinieblas. Y metió a la iglesia, y Jesús lo dijo, ¿para qué? Para que seamos la luz de las tinieblas. Entonces el Señor enfocó que todas las naciones están en tinieblas. La única nación que no está en tinieblas, o no debería estar en tinieblas, es la iglesia. Si alguien debe tener revelación, iluminación de la Escritura, revelación del corazón de Dios, de lo que es agradable y desagradable a Dios, es la iglesia. Entonces nosotros tenemos un llamado como luz de este mundo, a llamar a los hombres que están en tinieblas, como nos llamaron a nosotros, para que entremos por la puerta a Jesucristo, a este reino de las tinieblas. Ese es el llamado de la iglesia. Ahora, ¿un creyente puede participar en la vida política? Sí puede, por vocación, porque le gusta, porque tiene buenas intenciones, es altruista, en fin, todas las virtudes que un cristiano tiene. Pero también el cristiano no tiene que ser iluso de creer que él llegando a un puesto político ya cambió la situación, que no se pueden cambiar de empresas, vicios de empresas, mucho menos de una nación
gobernada totalmente por el enemigo. Si aún la estructura de las iglesias cristianas tenemos deficiencias en algunas áreas, si aún dentro de los diaconados de las iglesias, si aún dentro de los liderazgos de la iglesia hay egoísmos, hay rivalidad, hay competencia, dentro de la misma estructura de la iglesia, ¿qué podemos esperar de una estructura mundana donde el mismo infierno está gobernando? Ahora, a Daniel le revelaron que el mundo no para siempre iba a ser gobernado por las tinieblas, sino que iba a llegar un momento en el cual una piedra, hablando de Jesucristo, que es la roca inconmovible de todos los siglos, que una roca iba a bajar del cielo a la tierra como un meteorito explosivo, y que esa roca, que es la persona del Señor Jesucristo en su segunda venida, cuando Él pose los pies en la tierra, todos los reinos, la estructura, el diseño, los conceptos, los principios, fundamentos de las tinieblas serán totalmente erradicados y serán institucionalizados los principios y los fundamentos de Dios. Entonces la tierra va a ser recuperada para Dios, pero nota que cuando Jesucristo regrese, Jesucristo no va a venir por votación, no va a venir porque la gente lo está pidiendo y aclamando, va a venir porque su soberana voluntad así lo va a decretar y lo va a determinar. Jesús regresará a la tierra, y cuando Jesús regrese a la tierra no habrá ni diablo, ni anticristo, ni falso profeta, ni Babilonia, ni ninguna estructura terrenal o diabólica que pueda detener el proyecto de Jesucristo, que vendrá para institucionalizarse como Rey de Reyes y Señor de Señores de esta tierra. Cuando el Señor venga, Daniel tuvo otra revelación, que es ahí donde el gobierno le es entregado a los santos. Entonces los santos un día vamos a gobernar la tierra, pero es hasta que Jesucristo regrese, porque nunca la iglesia va a gobernar antes de que Jesucristo regrese. Todos los creyentes pueden participar, claro que sí, si tienen vocación, pero la iglesia a la cual asisten o la congregación a la cual pertenecen no están obligados a apoyarlo, porque la iglesia apoya lo que es encaminado a la evangelización, y la iglesia apoya a lo que es encaminado al discipulado, no a la cosa pública ni a la vida política. Usted mencionaba algo acerca, justamente en este momento, ¿verdad?, de que la iglesia, ¿verdad?, no está obligada o los hermanos de la congregación de esta persona, ¿verdad?, están obligados a apoyar pues el sentir, ¿verdad?, que él tiene de trabajar en esta rama, ¿verdad? Pero surgió una pregunta, ¿verdad?, acerca de, por ejemplo, los deberes que nosotros tenemos como ciudadanos también, ¿verdad? Por ejemplo, usted mencionaba algo acerca del voto, ¿verdad? O sea, qué tan lícito se puede, si se le puede llamar así, ¿verdad?, es ir y hacer uso del derecho de voto, ¿verdad? Y votar por alguien sin tener, como usted decía, ¿verdad?, sin desviar o poner la esperanza en algún hombre que va a cambiar la situación, ¿verdad?, del país. Bueno, acerca de la pregunta que me haces, los cristianos tenemos que cumplir los deberes cívicos, debemos de cumplir con todos los deberes de las leyes terrenales, siempre y cuando no se opongan a los principios y fundamentos de la Escritura. Entonces, votar, elegir y ser electo realmente no tiene ningún pecado. En ningún momento se está ofendiendo la santidad de Dios. En ningún momento un creyente peca por ir a votar. Lo que sí, donde pecaría el creyente, es poner su confianza en un hombre, en una propuesta política, en un partido político. Porque la Escritura es clara cuando dice: maldito todo hombre que confía en el hombre. Después los cristianos andan decepcionados de las propuestas que ellos mismos apoyaron. Ahora, ¿a qué se debe esa decepción? A que el hombre es malo. Una persona vino aquí a mi oficina y se sentó conmigo para platicar, y yo, gracias a Dios, tengo la bendición de poder platicar con cualquier persona. Y me dijo: mire, pastor, me dijo, nosotros ya estamos cansados de que los malos nos gobiernen. Ya estamos totalmente cansados de que sean los mismos, los corruptos, los que nos gobiernen. Ahora llegó el tiempo en el cual los cristianos o los buenos gobernemos. Y yo, la verdad, que no de una manera sarcástica,
pero sí de una manera muy sincera, yo la verdad que me di una carcajada. Porque Katy, decir que los cristianos ahora que vamos a gobernar la tierra, si es que así fuera, entonces dejarían de gobernar los malos, estaríamos rompiendo un principio bíblico. Jesús dijo que bueno solo hay uno, y es el Padre Celestial. De ahí todos los demás hombres son corruptibles. Repito, hasta en la misma iglesia cristiana o iglesias cristianas, de cuántas veces no hemos oído que tienen rivalidades entre los líderes, quién va a ser el más grande. Ver, no quiero hablar de congregaciones cristianas actuales. Hablemos de la congregación cristiana que tuvo Jesús. Él llamó a 12. ¿Cuántas veces no los encontró pensando y discutiendo quién de ellos iba a ser el más grande? ¿Cuántas veces no los encontró discutiendo acerca de una corrupción que ellos ya estaban manejando? Yo te hago una pregunta. Cuando Jesús vino a la tierra, ¿había corrupción en el sacerdocio de levítico, que era el sacerdocio santo? Y tú vas a tener que contestar que sí. Tanto es que Jesús tuvo que echar a los cambistas del templo. Ya el templo se había vuelto un centro mercantil. Echó ovejas, palomas, echó tantas cosas del templo, porque el templo lo habían prostituido y lo habían convertido en una cueva de ladrones, la estructura santa de los levitas. Ahora, si los levitas se corrompieron y se prostituyeron, y hasta el culto a Dios, y junto con los profetas lo prostituyeron, no se prostituirá la cosa pública y política. Por amor de Dios, tendríamos que ser muy ingenuos, muy insensatos, no tener experiencia para poder decir que nosotros, si creamos un partido político cristiano y todos van a ser ancianos, diáconos, los metemos a la iglesia, vamos, a hacer un cambio en Guatemala. La verdad es ridículo cuando yo escucho eso. Y para muestra un botón, porque no quiero hablar solamente de lo que la Escritura dice, tenemos experiencia incluso de ministros que dejaron el ministerio santo que Dios les había dado, no uno, sino varios, que han dejado el llamado a servir, a predicar a Jesucristo por predicar propuestas políticas, mejoras nutricionistas, mejoras políticas, mejoras legales, y al final han sido expuestos al ridículo ellos, y han expuesto al ridículo el santo evangelio. ¿Qué es lo que hay que hacer, Katy? Cumplir nuestros deberes cívicos. El que tiene una vocación política, ejecutarla como cualquier trabajo, con ética cristiana, con la moral cristiana que tenemos, con las obras de justicia que todo cristiano tiene que hacer, cualquiera que sea su profesión, cualquiera que sea su lugar de desarrollo, los cristianos. Pero ya pecar de ilusos a esas alturas de la vida, de que una persona y un partido político cristiano van a cambiar los destinos de una nación de Quetzaltenango, creo que es rayar una vez más a lo ridículo y una vez ensayar el fracaso que se ha dado en el pasado. ¿Por qué? Porque no tiene el aval de Dios. El aval de Dios es que cambiemos corazones. El aval de Dios es que hoy está cambiando la estructura de adentro del hombre. Y cuando el hombre se ha cambiado por dentro, las cosas van a cambiar por fuera. Definitivamente la propuesta de Dios es que el hombre cambie de adentro y entonces va a cambiar por fuera las cosas. Mientras no hayan cambios adentro, las cosas, aunque mejoremos las calles, lo único que va a pasar es que la gente va a pecar con mejores calles, con mejor alumbrado público, con más educación, porque no van a haber analfabetos, etcétera, etcétera. Lo que vamos a obtener es una forma más mesurada, vamos a tener una forma más elegante de pecar y de fallar con Dios. Lo que el hombre necesita es conocer a Jesucristo, y la iglesia, en vez de entretenerse en ver cómo mejoran los alumbrados públicos, de ver cómo mejoran las carreteras, la iglesia debe meterse en su papel y en su rol, que es ver cómo destruimos el pecado en un hombre a través de la predicación seria y de gracia y de misericordia, de predicar al Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Tenemos que meternos a propuestas más serias. La iglesia tiene un mensaje que trasciende más allá de calles, de adoquines, más allá de pavimentos. La iglesia tiene una propuesta más grande que las propuestas políticas terrenales, y es que nosotros podemos llevar a los hombres a una vida eterna a través de Jesucristo, a través del mensaje real, concreto, exquisito que tiene la iglesia, de anunciar a Jesucristo como Señor, como Rey, como soberano,
que cuando entra al corazón de un hombre le cambia totalmente la vida. Eso es lo que tenemos que anunciar, que Jesucristo es el Señor, y preparar a la gente para el regreso de ese rey, porque ese rey que se fue como cordero inmolado va a regresar como rey y soberano de la tierra. Tenemos que ver la forma como preparamos a la gente no para que recibir el próximo gobierno, que será un fracaso igual que el presente y el pasado, y todas las propuestas que se hacen que no llevan el principio y fundamento de Dios. Tenemos que enseñarle a la gente cómo prepararse para recibir a ese rey que está a las puertas de regresar por una iglesia sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Algo para concluir el tema, ¿verdad? Y no quisiera que se nos acabara el tiempo sin que nos pueda resolver esta duda, es acerca de las leyes que vienen entrando en vigencia, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hablar, todavía no la han aprobado por completo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, podemos hablar de la legalización de la droga, los matrimonios homosexuales, ¿verdad? ¿Cómo reacciona un cristiano ante esta situación, verdad? Bueno, la reacción que tiene que ser de todo cristiano obviamente es de oponerse, obviamente es de enseñar la verdad, de que tanto leyes que se han autorizado en comunidades internacionales, como la ley del aborto, como la ley, como tú hablabas, de la comunidad gay, matrimonios gays, adopciones de niños en manos de esta comunidad gay, la legalización de la droga y todas estas situaciones. Realmente, Katy, lo que tenemos que hacer como iglesia es seguir predicando la verdad del Evangelio. El Señor dijo que nosotros tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades, pero también hay un pasaje muy claro donde dice la Escritura que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces puede haber una ley que fue creada según el criterio y el concepto del hombre. Obviamente tiene que haber una mentalidad diabólica en todo esto que se está aprobando, porque obviamente el aborto es un asesinato, obviamente la legalización de la droga, si la legalización del alcoholismo ha traído tanto problema a la sociedad. Tú puedes ver hoy en día en Guatemala, para qué hablar de otros lugares, que en Guatemala la mayoría de asesinatos que se cometen, la gente por lo menos se echó un par de copas. Las violaciones que hay, las vejaciones, accidentes automovilísticos y tanta cosa que se da hoy en día, la gente realmente ha estado bajo efectos del alcohol. El alcohol es una droga espantosa, destructora. ¿Cuántos matrimonios no se han roto por el alcoholismo? ¿Cuántas economías no se han roto por alcoholismo? ¿Cuánta cirrosis, cuánto cáncer no ha desarrollado el alcoholismo? El mismo tabaco, cuánto cáncer no ha desarrollado en gargantas, lengua, pulmones. Es algo totalmente destructivo. Ahora, ¿te imaginas si el alcohol y el tabaco han traído este tipo de situaciones? Ya te imaginas a los jóvenes en un estadio donde hay tanta violencia, tanto calor. Ya te imaginas a los jóvenes en una discoteca. Ya te imaginas a los jóvenes en esquinas drogándose con toda licitud, con toda libertad. ¿Qué no se movería? Realmente esto que se está queriendo ensayar en nuestra sociedad guatemalteca es algo deleznable, es algo totalmente diabólico, que solo un insensato que tenga intereses mezquinos, mercantiles en esto, podría aprobar. Pero entonces, ¿qué hace un cristiano? Obviamente nos oponemos a todo eso y lo hablamos con claridad. Y aquí podrá ser muy presidente de la República el que lo está promocionando, pero en mi calidad de pastor y en la autoridad espiritual que tengo, puedo decir que eso es diabólico y lo que está queriendo promocionar en este país es totalmente satánico. Y tenemos que oponernos. Y obviamente enseñarle a nuestros jóvenes y a nuestras ovejas a apartarse de lo que quizá la sociedad en un momento determinado puede marcar como lícito y como legal, pero que delante de los ojos de Dios va a ser algo totalmente desagradable a sus ojos. Y pueden legalizar el aborto, pero tenemos que enseñarle a nuestro pueblo que quiere amar a Dios, servir a Dios y que es temeroso de Dios, a no practicar el aborto, a no aprobar lo que el mundo está aprobando. ¿Podrá alguien decir que hay que aprobar a los homosexuales y sus derechos?
podrán decir lo que se les dé la gana, pero mi deber como cristiano y el de los cristianos es seguir enseñando la palabra. De que Dios ama a los homosexuales, los ama. A los drogadictos, los ama. De que ama a los que practican el aborto, los ama. Pero reprueba y repudia lo que están haciendo. Y de eso tenemos que hablar. De la repulsión a los ojos de Dios de todo este tipo de prácticas. Entonces una cosa es de que cumplamos una sujeción a las autoridades y otra cosa que nos hagamos esclavos de los hombres, de sus propuestas que son antibíblicas y sus propuestas que son totalmente diabólicas y satánicas. Entonces, ya concluyamos en esta situación, Katy. Tenemos que ser claros y concisos en nuestro mensaje y también congruentes con lo que predicamos. Realmente, todo lo que estamos hablando son cosas que Dios no aprueba y por lo tanto los hijos de Dios no lo aprobamos, aunque tenemos desde luego respeto hacia la gente que lo hace. Respetamos al alcohólico, pero tenemos que decirle que lo que hace lo puede llevar al infierno. Respetamos al homosexual, pero tenemos que decirle que lo que practica lo va a llevar al infierno. Respetamos a la gente que en cualquier momento puede practicar un aborto y tener la cantidad de justificaciones, pero tenemos que decirle que lo que está haciendo es un asesinato que Dios reprueba y lo puede llevar al infierno. Entonces, son cosas que tenemos que hablar y que tenemos que enseñar con toda claridad, porque una cosa es querer ser agradables con los hombres y hacer atractivo el evangelio, y otra cosa es hacer tolerante el pecado, que esa es otra cosa, otro extremo que tampoco la iglesia ni nosotros podemos permitir. Pienso que para concluir, ¿verdad? Lo mencionábamos en el programa del día de ayer, ¿verdad? Que es acerca del Espíritu Santo. Todos los hijos de Dios, al momento de nacer de nuevo, Dios nos da el privilegio de tener el Espíritu Santo adentro. Entonces esto nos va a decir qué está bien y qué está mal, qué aprobar y qué no aprobar, ¿verdad? Y la verdad es un tema muy interesante, da mucho para hablar y abarcar, ¿verdad? Pero el tiempo se nos acabó y como siempre fue un gusto compartir con usted esta noche y los esperamos el día de mañana una vez más en el programa Jóvenes.